Página 1. Mundos en colisión. Immanuel Velikovsky, 1950, según Wikipedia. Worlds in Collision es un libro de Immanuel Velikovsky publicado en 1950. El libro postula que alrededor del siglo XV a.C., el planeta Venus fue expulsado de Júpiter como un cometa o un objeto parecido a un cometa y pasó cerca de la Tierra. No se menciona una colisión real. El objeto supuestamente cambió la órbita y el eje de la Tierra, causando innumerables catástrofes que se mencionan en las primeras mitologías y religiones de todo el mundo. El libro ha sido muy criticado como un trabajo de pseudociencia y catastrofismo, y muchas de sus afirmaciones son completamente rechazadas por la comunidad científica establecida, ya que no están respaldadas por ninguna evidencia disponible. Publicación: Worlds in Collision fue publicado por primera vez el 3 de abril de 1950 por Macmillan Publishers. El interés de Macmillan en publicarlo fue alentado por el conocimiento de que Velikovsky había obtenido una promesa de Gordon Atwater, director del planetario Hayden, de un espectáculo celestial basado en el libro cuando se publicó. El libro, el más criticado y controvertido de Velikovsky, fue un bestseller instantáneo del New York Times, encabezando las listas durante 11 semanas mientras estuvo entre los 10 primeros durante 27 semanas seguidas. A pesar de esta popularidad, el abrumador rechazo de su tesis por parte de la comunidad científica obligó a Macmillan a dejar de publicarlo y transferir el libro a Doubleday en tan solo meses. Nota del traductor al castellano: el Dr. Immanuel Velikovsky era médico psiquiatra, evidentemente un agnóstico que adhería a las modernas teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y Carl Jung. Sin embargo, su postura evolucionista fundada en la premisa de que en las escrituras antiguas, incluidas las reconocidas como sagradas, se relatan hechos físicos relatados según un movimiento interpretativo teñido por la imaginación poética que, de acuerdo con la mentalidad moderna, se le atribuye al ser humano de la antigüedad, es decir, lo que en concordancia con la interpretación moderna se define corrientemente como modo primitivo de pensar, siendo entendida la palabra primitivo, en este caso, como una forma de interpretar teñida de imaginación fantástica por ignorancia de las causas verdaderas al confrontar hechos reales, y nunca como un modo primario de expresar un principio atestiguado por percepción directa de un algo indescriptible porque cede las posibilidades racionales. El desarrollo de la premisa adoptada por el Dr. Velikovsky sigue el curso de la lógica aplastante que se aplica a la demostración de las hipótesis de cualquier teorema, y su resultado es una locura, a la vista tanto de la actual perspectiva científica como de la religiosa, una herejía, desde cualquier punto de vista ordinariamente aceptado, por la cual tuvo que pagar muy duramente, tal como es de esperar de las estructuras mentales que rígidamente dominan el pensamiento generalizado del vulgo y los ámbitos denominados científicos y religiosos. La conclusión importante e insoslayable que se obtiene de la lectura de las exposiciones del Dr. Velikovsky, dejando a un lado cuál es la interpretación verdadera, si la ordinaria mayoritariamente consensuada o la del autor del libro, que dicho sea de paso abrió una puerta a todo tipo de interpretaciones, unas más delirantes que las otras. Es el tremendo impacto que imprime al aparato interpretativo del lector en el desarrollo de las hipótesis, modificando sustancialmente los resultados que se obtienen. En la solución de los problemas que competen exclusivamente al terreno de lo puramente físico, ámbito cubierto totalmente por él. Rango de la racionalidad humana, las diversas formas interpretativas influyen poco en los resultados, pues tarde o temprano las aplicaciones técnicas terminan por poner de manifiesto al modelo que mejor expresa el comportamiento físico de la manifestación universal, pero en el campo de lo abstracto, y más específicamente de los principios abstractos que apenas tienen una vinculación en extremo lejano con los fenómenos físicos de la manifestación universal, las formas adquiridas por el aparato interpretativo humano, tomadas como expresión de verdad absoluta, solo pueden inducir caos en todos los órdenes de las expresiones individuales, sean orgánicos, psicológicos y mentales, y de ahí en las manifestaciones sociales del conjunto de individuos. Entonces, el mejor criterio para que el lector emprenda esta, como cualquier otra lectura, es luchar despiadadamente contra la predisposición predadora puesta en juego por el aparato interpretativo propio, adquirido a través de la instrucción y educación recibida en la primera y segunda infancia, para desentrañar dónde reside la premisa en torno a la cual escribe el autor, y llegado el caso decidir si los desarrollos emprendidos por él mismo son parte de una especulación racional adaptada al propio aparato interpretativo, o de su imaginación, o efecto de un testimonio perceptivo directo de lo abstracto y la manifestación de sus posibilidades. En definitiva, la lectura de este libro puede ser una excelente herramienta para liberarse de
la propia ilusión del valor de las obras humanas, en cuanto a expresión de la verdad primera a partir de la cual se ramifican las relativas verdades secundarias que, aun cuando expresiones reales, no son sino el desarrollo de las posibilidades contenidas en aquella que es perpetua en el orden manifestado y eterna en el principio originador que, cualquiera sea, sustenta y anima el proceso de la manifestación universal. Satyananda Onsearch. Quote parso peris tantino visco y titur, prefacio. Mundos en colisión es un relato de guerras cósmicas ocurridas en tiempos históricos, en las cuales el planeta Tierra también tomó parte. El libro describe dos actos de un gran drama, el primero ocurrido hace 34 o 35 siglos, a mediados del segundo milenio anterior a nuestra era, el segundo abarcando parte del octavo y séptimo siglos anteriores a la era actual, por lo tanto, 26 siglos atrás. De esta forma el libro se divide en dos partes precedidas por un prólogo, armonía o estabilidad en la esfera cósmica y terrestre, constituyen la piedra fundamental del concepto actual del universo, expuesto en la mecánica celeste de Newton y la teoría de la evolución de Darwin. Si se considera a estos dos científicos como tabúes, entonces este libro es una herejía. La moderna física atómica, en tanto, incluyendo la teoría del quantum, describe dramáticas revoluciones en el microcosmos, o átomo, prototipo del sistema solar. Así, una teoría que presuponga revoluciones similares en el macrocosmos, sistema solar, no hará más que aplicar al universo los modernos conceptos de esa ciencia. Como este libro tiene por destino a toda clase de lectores, neófitos o no, ningún jeroglífico se erguirá en el camino de los que emprendan su lectura. Si ocasionalmente la evidencia histórica no coincide con leyes ya formuladas, el lector deberá recordar que las leyes son resultados de deducciones obtenidas de la experiencia vivida y del experimento deliberado, y por lo tanto, las leyes deben ajustarse a los hechos históricos, y no estos a ellas. No se le pide al lector que acepte pasivamente una nueva teoría. Antes, lo invitamos a juzgar por sí mismo si está leyendo un libro de ficción o de ciencia, si lo que le es presentado es producto de la imaginación o de la realidad histórica. Para un único punto, que no es de importancia decisiva para la teoría de los cataclismos cósmicos, pido un crédito de lector, la escala sincrónica no ortodoxa de los egipcios y de los hebreos que adopté para la historia. Fue durante la primavera de 1940, que se me ocurrió la idea que durante los días del Éxodo, como se torna evidente en muchos pasajes de las Escrituras, sobrevino una gran catástrofe física, y que ese acontecimiento podría servir para determinar, en la historia egipcia, la época de la salida de los hebreos de aquel país, y establecer una escala sincrónica para la historia de los pueblos que vivieron cualquier relación con este acontecer. Comencé, entonces, a trabajar en el libro Edades del Caos, una reconstrucción de la historia del mundo antiguo a partir de mediados del segundo milenio anterior a la era actual, hasta la aparición de Alejandro Magno. En el otoño del mismo año, sentí que ya tenía una visión formada de la real naturaleza y extensión de esa catástrofe y, durante 9 años, trabajé en esos dos proyectos, de historia natural y de historia política. Aun cuando Edades en Caos fue terminado primero, se lo publicará después que a Mundos en Colisión. Mundos en Colisión solamente trata de los dos últimos actos del drama cósmico. Algunos actos anteriores, entre los cuales el conocido como Diluvio, serán objeto de otro volumen de historia natural. Los comentarios histórico-cosmológicos de este libro se basan en las crónicas de muchos pueblos de la Tierra, en la literatura clásica, en las épicas nórdicas, en libros sagrados de los pueblos Oriente y Occidente, en las tradiciones populares y folclore de pueblos primitivos, en los viejos mapas e inscripciones astronómicas, en los descubrimientos arqueológicos, y aún en material geológico y paleontológico. Si en el pasado histórico ocurrieron catástrofes cósmicas, ¿por qué el género humano no las recuerda? ¿Y por qué fue necesario investigar para descubrirlas? Abordo esa cuestión en el capítulo Amnesia colectiva. La tarea que me impuso no difirió mucho de la enfrentada por los psicoanalistas que de sueños y memorias disociadas reconstruyen una experiencia traumática ocurrida en la infancia de un individuo. En una experiencia analítica de la humanidad, inscripciones históricas y leyendas, muchas veces desempeñan el papel que las recordaciones, memorias infantiles, y los sueños tienen en el análisis de la personalidad. Podemos, analizando ese material polimorfo, establecer hechos actuales. Pondremos frente a frente pueblos, inscripciones, tradiciones épicas y mapas, geología y leyendas, hasta estar en condiciones de extraer de esas confrontaciones toda realidad, en ciertos casos,
Es imposible afirmar con certeza si una inscripción o tradición se refiere a esta o aquella catástrofe ocurrida a través de los siglos. Es probable, también, que, en algunas de esas tradiciones, se hayan mezclado elementos de siglos diferentes. Para el análisis final, entre tanto, no es tan importante aislar de manera absoluta los registros referidos a cada catástrofe universal. Me parece más importante establecer, 1. Que ocurrieron convulsiones físicas de carácter global en tiempos históricos. 2. Que esas catástrofes fueron causadas por agentes extraterrestres. 3. Que esos agentes pueden ser identificados. Muchas cosas pueden deducirse de las conclusiones dadas hasta ahora, y como me refiero a ellas en el epílogo, las puedo omitir aquí. Algunas personas leyeron este libro en manuscrito e hicieron valiosas observaciones y sugerencias. En orden cronológico, esos lectores fueron los siguientes: Dr. Horace M. Callen, antiguo Dean de Graduate Faculty of the New School for Social Research, de Nueva York; John J. O'Neill, editor de la sección científica del New York Herald Tribune; James Putnam, editor asociado de Macmillan Company; Clifton Fadiman, crítico literario y comentarista; Gordon A. Atwater, presidente y curador del Planetario Hayden del Museo de Historia Natural de Nueva York. Los dos últimos leyeron el libro a pedido de ellos mismos, después que el señor O'Neill hizo un comentario sobre él, publicado en el Herald Tribune del 11 de agosto de 1946. Estoy agradecido a todos ellos, pero únicamente yo soy responsable por el contenido y forma de esta obra. La señorita Marion Jun revisó el aspecto gramatical del manuscrito y ayudó en la revisión de las pruebas. Muchos autores han dedicado su libro a sus esposas, o mencionado su nombre en el prefacio. Siempre encontré que había un poco de ostentación en eso. Ahora que este libro va a ser publicado, siento que sería extremadamente ingrato si no mencionase a mi esposa Eliseva, que pasó casi tanto tiempo como yo junto a la mesa de trabajo. A ella dedico este libro. Edades del caos y mundos en colisión fueron escritos en los años de la catástrofe mundial desatada por el hombre, una guerra que se desarrolló en la tierra, en el mar y en el aire. En ese periodo el hombre aprendió cómo desintegrar algunas de las piedras básicas con que este mundo se construye, los átomos de uranio. Si llegara, algún día, a resolver el problema de la división y fusión de los átomos que componen la corteza terrestre, sus aguas y el aire, podrá, tal vez, iniciando una reacción en cadena, excluir a este planeta de la lucha por sobrevivir, trabada entre los componentes de la esfera celeste. Nueva York, septiembre de 1949. Immanuel Velikovsky, página 9.